En este video les enseñaré a trabajar con archivos. Debemos ser capaces de trabajar con archivos porque los archivos se utilizan para guardar datos en una computadora. Ahora, alguien puede pensar, pero yo ya sé cómo guardar datos, por ejemplo como variables. Pero la verdad es que en realidad no podemos hacer eso para datos permanentes. Por ejemplo, cada vez que utilizamos una variable para guardar datos y luego cerramos el programa, o queremos apagar la computadora, por ejemplo, esos datos serán borrados. Entonces, para poder guardar datos permanentemente, debemos guardarlos en archivos en nuestra computadora. Y lo que esto hace es que cuando trabajemos con archivos, estos serán guardados en el disco duro permanentemente. Entonces, cada vez que apaguemos la computadora, podemos volver a encenderla y ver que lo que hemos hecho sigue ahí. Esto es bien útil y la verdad es que siempre estaremos trabajando con archivos en todos los programas que creemos, al menos que solo creemos una aplicación sencilla, como una calculadora o una animación de algo. Lo primero que tenemos que hacer es agregar un archivo de cabecera adicional, y este es llamado fstream. Por eso solo le pongo include fstream. Muy bien. El iosstream es para hacer entrar y salir datos, o básicamente como agregar datos al archivo o leer los datos del archivo. Fstream es para trabajar con los archivos en sí. Entonces, lo primero que debemos construir es un objeto. Como C++ puede trabajar directamente con el archivo mismo, necesita poder utilizar objetos. Esto es porque lo que hicieron C++ lo hicieron así. Lo primero que debemos poner es, aquí ponemos offstream. Con esto creamos un objeto de archivo y tenemos que darle un nombre a este objeto. La verdad es que le podemos poner cualquier nombre, como por ejemplo Josecito. Muy bien. Ahora ya tenemos un objeto de archivo que puede acceder a un archivo. Así que lo primero que debemos hacer después de esto es asociar este objeto a el archivo en sí. Porque si solo estamos trabajando con este objeto es como que dijera, bueno, tenemos como 1.000.000 de archivos en la computadora. ¿Cómo voy a saber que este archivo, este objeto Josecito lo representa? Bueno, eso es lo que hacemos en la siguiente línea de nuestro código. Así que ponemos el nombre del objeto y abrimos un archivo. Por eso ponemos Josecito y open. Aquí le puedo poner una cadena con el nombre del archivo que tenemos que abrir. Por ejemplo, yo le pondría comida.txt. Entonces, alguien puede decir, pero si no tenemos ningún archivo que se llame así, entonces se va a congelar la computadora o algo. Y la verdad es que cada vez que trabajemos con archivos en C++ y este abre un archivo que no existe, va a ver que el archivo no existe y automáticamente creará un archivo por mí. Por ejemplo, mi archivo va a ser creado aquí. Y como pueden ver, aquí no hay ningún archivo que se llame comida.txt. Así que cuando corre el programa va a venir aquí y va a empezar a buscar comida.txt y no lo encontrará porque no existe. Entonces va a decir, como no existe, voy a crear uno por ti automáticamente. Como podemos ver, lo único que hemos hecho es primero crear un objeto para manejar archivos. Y luego aquí abajo hemos dicho, ¿qué archivo vamos a asociar con este objeto, Josecito? Así que de ahora en adelante cualquier entrada o salida que le hagamos a este objeto va a ser asociado con el archivo comida.txt. Nosotros no podemos agregar o hacer salir cosas a comida.txt directamente porque C++ no nos dejará. Así que por eso creamos este objeto Josecito
Y ahora Josecito será lo mismo que comida txt. Ahora, ¿cómo agregamos cosas al archivo? Podemos venir y decir Josecito, me gustan las papas fritas. Este operador, que es el mismo que ocupamos en cout, lo que significa es haz salir estos datos a este lugar, que es Josecito. Así que lleva esto a nuestro archivo. Ahora cada vez que trabajemos con archivos, lo que queremos hacer es cerrarlos, o sea, liberarlos de la memoria RAM de la computadora. Esto es una buena práctica en la programación. Así que abajo ponemos josecito.close. Muy bien. Ahora solo nos queda correr el programa. Así que le doy build and run y nos tira este mensaje. Y aquí, como podemos ver, no pasó nada en realidad. Así que tenemos que ver lo que pasó en el directorio. Y tenemos esto. Tenemos este comida.txt que fue el que creamos. ¿Qué pasa si lo abrimos? Tenemos este archivo que dice me gustan las papas fritas. Así que hemos creado nuestro primer archivo. En realidad hemos escrito nuestro primer archivo. Ahora, no solamente podemos ocupar una extensión .txt. Si queremos, por ejemplo, abrirlo en un procesador de texto, podemos venir y cambiárselo. La extensión, ponemos .doc. Miremos qué pasa ahora. Lo guardo y le doy compilar y correr. Miremos qué pasó. Nos vamos al archivo y ya tenemos un comida.doc, que es lo mismo, solo que está en un archivo de Word. Como podemos ver aquí, me gustan las papas fritas, comida.doc. Muy bien. Ahora, esta es información adicional del libro C++ Primer Plus, que habla sobre el manejo de archivos. El paquete de C++ de entrada y salida de archivos maneja F, o sea, este es fstream, las entradas y salidas de los archivos de la misma manera que lo haría con entrada y salida estándar, que es IOStream, que es input-output stream. Para escribir un archivo tienes que crear un objeto offstream y usarlo con los métodos offstream, como el operador de inserción, que es el que ocupamos, o write, o la función write, el método write, mejor dicho. Y para leer un archivo, uno crea un objeto ifstream y usa los métodos ifstream como el operador de extracción, que es el que ocupamos en cin o get. Ahora, los archivos requieren más administración que las entradas y salidas estándar. Por ejemplo, tienes que asociar un archivo recientemente abierto con un stream. Puedes abrir un archivo en modo de solo lectura, modo de solo escritura o modo de lectura y escritura. Hablaré de esto en los próximos videos.